¿Alguna vez te has preguntado por qué el conflicto entre judíos y árabes parece no tener fin? Imagínense si pudiéramos retroceder en el tiempo y descubrir la raíz de este choque milenario. ¿Qué pasaría si te dijera que la respuesta está escondida en las páginas de un libro antiguo, esperando ser revelada? Hoy vamos a desentrañar los secretos que se esconden detrás de una de las disputas más largas y complejas de la historia de la humanidad. Prepárate para un viaje que va mucho más allá de las noticias, adentrándose en las profundidades del tiempo para entender por qué judíos y árabes siempre están en guerra. Bienvenidos al canal Un Día con Fe, donde la fe se encuentra con el conocimiento. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. Demuestra que estás listo para este viaje de descubrimiento comentando ahora. Busco comprensión y paz. Su participación es esencial para que difundamos el conocimiento y la comprensión. La historia del conflicto entre judíos y árabes es un tapiz complejo, tejido con hilos de fe, tierra e identidad. Para entender verdaderamente esta disputa, necesitamos remontarnos miles de años atrás, a las raíces del monoteísmo y a la figura central de Abraham. Abraham, considerado el patriarca de las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, es el punto de partida de esta historia. Según las Escrituras, Dios le hizo una promesa a Abraham diciendo: «Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y magnificaré tu nombre, y tú serás una bendición». Esta promesa, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, sentó las bases para lo que se convertiría en una larga y compleja narración de la herencia y el derecho a la tierra. Pero aquí está el quid de la cuestión. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac, hijo de Sara, es considerado el antepasado de los judíos, mientras que Ismael, hijo de Agar, es visto como el patriarca de los árabes. Esta división familiar siembra la semilla de un conflicto que duraría milenios. Imagínense el peso de esta herencia. Dos pueblos, descendientes del mismo padre, creyéndose cada uno heredero legítimo de la promesa divina. ¿Cómo ha influido esta creencia en la identidad y las aspiraciones de judíos y árabes a lo largo de los siglos? ¿Y cómo sigue influyendo en las relaciones entre estos pueblos hasta el día de hoy? A medida que avancemos en esta historia, veremos cómo estos antiguos lazos familiares se han convertido en reclamaciones territoriales modernas, especialmente en relación con Tierra Santa. La región que ahora conocemos como Israel y Palestina se ha convertido en el epicentro de un conflicto que va mucho más allá de las fronteras geográficas, tocando el corazón de la identidad religiosa y cultural de ambos pueblos. Pero no se trata solo de religión. Los factores políticos, económicos y sociales se han entrelazado a lo largo de los siglos, añadiendo capas de complejidad a este conflicto. ¿Cómo influyeron las potencias coloniales europeas en la dinámica de la región? ¿Cuál fue el impacto de la creación del Estado de Israel en 1948? Para comprender la profundidad de este conflicto, necesitamos examinar cómo la historia antigua se entrelaza con los acontecimientos modernos. Por ejemplo, la diáspora judía, que dispersó al pueblo judío por todo el mundo después de la destrucción del Segundo Templo por los romanos en el año 70 b.C. Creó un profundo anhelo de regresar a su tierra ancestral. Este deseo, conocido como sionismo, cobró fuerza en el siglo XIX y culminó con la creación del Estado de Israel. Por otro lado, los árabes, que habían habitado la región durante siglos, veían la creación de Israel como una usurpación de sus tierras y derechos. El éxodo palestino, que siguió a la guerra de 1948, conocido como la Nakba,
o catástrofe en árabe, dejó profundas cicatrices que persisten hasta el día de hoy. Las guerras posteriores, como la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973, no hicieron más que profundizar las tensiones y complicar aún más la situación geopolítica en la región. La ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén. Este ha creado nuevas dinámicas de poder y conflicto. Además, el surgimiento de movimientos nacionalistas y extremistas religiosos en ambos lados ha alimentado el ciclo de violencia. Grupos como Hamás entre los palestinos y los colonos radicales entre los israelíes a menudo se oponen a las soluciones pacíficas, perpetuando el conflicto. La comunidad internacional ha estado tratando de mediar en el conflicto durante décadas, con varias iniciativas de paz, incluidos los acuerdos de Oslo en la década de 1990. Sin embargo, cuestiones fundamentales como el Estatuto de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y las fronteras de un futuro Estado palestino siguen sin resolverse. Es importante señalar que este conflicto no es simplemente una disputa entre judíos y árabes en su conjunto. Muchos países árabes han normalizado las relaciones con Israel en los últimos años, como vimos con los acuerdos de Abraham en 2020. El conflicto central sigue siendo entre israelíes y palestinos, aunque tiene ramificaciones que afectan a toda la región de Oriente Medio. A medida que exploremos este tema más profundamente, veremos cómo cada lado en el conflicto tiene su propia narrativa, sus propios dolores y sus propias esperanzas. La comprensión de estas perspectivas es crucial para cualquier esperanza de reconciliación futura. En este viaje examinaremos no solo los acontecimientos históricos, sino también las emociones, creencias y aspiraciones que mueven a las personas involucradas en este conflicto. Después de todo, detrás de los titulares y las estadísticas, hay personas y familias cuyas vidas se ven profundamente afectadas por esta disputa de larga data. Ahora que entendemos las raíces históricas del conflicto, profundicemos en las complejidades que lo alimentan. El enfrentamiento entre judíos y árabes, o más específicamente, entre israelíes y palestinos, es un laberinto de cuestiones interconectadas que van mucho más allá de la superficie. En primer lugar, abordemos el tema de la tierra. La región conocida como la Palestina histórica ha sido el hogar de diversos pueblos a lo largo de los milenios. Los judíos la consideran su patria ancestral, basándose en narraciones bíblicas y conexiones históricas. Por otro lado, los palestinos, que habitaron la zona durante siglos, ven la tierra como su legítimo hogar. Esta superposición de reivindicaciones territoriales está en el centro del conflicto. El movimiento sionista, que surgió a finales del siglo XIX, buscó establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Este movimiento cobró fuerza después de las persecuciones de los judíos en Europa, que culminaron con el Holocausto. La creación del Estado de Israel en 1948 fue vista por los judíos como la realización de un antiguo sueño, pero para los palestinos representó el comienzo de una tragedia, conocida como la Nakba o catástrofe. La guerra que siguió a la declaración de independencia de Israel provocó que cientos de miles de palestinos se convirtieran en refugiados. Muchos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, creando un problema de refugiados que persiste hasta el día de hoy. La cuestión del derecho al retorno de estos refugiados y sus descendientes sigue siendo uno de los puntos más polémicos de las negociaciones de paz. Las fronteras son otro punto de discordia. Las líneas de armisticio de 1949, conocidas como la Línea Verde, se citan a menudo como la base para un futuro acuerdo de dos estados. Sin embargo,
La expansión de los asentamientos israelíes en la ribera occidental, considerada ilegal por la mayor parte de la comunidad internacional, complica aún más la situación. Jerusalén, la ciudad santa de las tres religiones abrahámicas, es quizás el símbolo más poderoso de este conflicto. Tanto israelíes como palestinos reclaman la ciudad como su capital. El Estatuto de Jerusalén, especialmente de la ciudad vieja con sus lugares sagrados, sigue siendo uno de los obstáculos más difíciles para cualquier acuerdo de paz. El agua, un recurso escaso en la región, también desempeña un papel crucial en el conflicto. El control de las fuentes de agua es una cuestión de supervivencia y desarrollo económico, lo que añade otra capa de complejidad a las negociaciones. Es importante señalar que este conflicto no es monolítico. Hay voces de paz y reconciliación en ambos lados. Muchos israelíes y palestinos trabajan juntos en iniciativas de base, buscando el entendimiento mutuo y la coexistencia pacífica. Sin embargo, estas voces a menudo son ahogadas por la retórica más extremista y los ciclos de violencia. El papel de la comunidad internacional en este conflicto es complejo y a menudo controvertido. Las Naciones Unidas han sido un foro importante para los debates y las resoluciones, pero su eficacia en la aplicación de soluciones ha sido limitada. Estados Unidos, tradicionalmente el mediador más influyente, ha visto cuestionado su papel en los últimos años. A medida que el conflicto se prolonga, nuevas generaciones de israelíes y palestinos crecen en un entorno de miedo y desconfianza mutuos. La narrativa de cada bando tiende a demonizar al otro, creando barreras psicológicas difíciles de superar. Romper este ciclo de odio y miedo es uno de los mayores desafíos para cualquier proceso de paz. Al explorar estas complejidades, es crucial recordar que detrás de cada estadística, de cada titular, hay seres humanos cuyas vidas se ven profundamente afectadas por este conflicto. Hay familias separadas por muros, niños que crecen bajo la ocupación o la amenaza constante de cohetes, comunidades que viven con miedo e incertidumbre. El camino hacia la paz a menudo parece lejano y nebuloso, pero la historia nos muestra que incluso los conflictos más insolubles pueden encontrar solución. La clave radica en la voluntad de ambas partes de escuchar, comprender y hacer concesiones difíciles en nombre de un futuro mejor. A medida que profundizamos nuestro análisis del conflicto entre judíos y árabes, es crucial que examinemos los matices y complejidades que a menudo se pasan por alto en las narrativas simplificadas. Exploremos algunos aspectos menos discutidos, pero igualmente importantes, que dan forma a la dinámica actual del conflicto. Un elemento que a menudo se subestima es el papel de la religión más allá de las reivindicaciones territoriales. Si bien el conflicto a menudo se presenta como puramente político, las creencias religiosas desempeñan un papel importante en la configuración de las identidades y motivaciones de ambas partes. Para muchos judíos, el regreso a Israel no es solo un movimiento político, sino el cumplimiento de una profecía bíblica. Del mismo modo, para muchos musulmanes, la presencia de lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén convierte la cuestión palestina en una causa religiosa. La complejidad interna de ambas sociedades también merece atención. Tanto Israel como Palestina están lejos de ser monolíticos. En Israel hay una gran diversidad de opiniones políticas, desde la extrema derecha hasta la izquierda pacifista. La sociedad israelí incluye judíos seculares, ortodoxos religiosos y una importante minoría árabe israelí. Del lado palestino hay profundas divisiones políticas, ejemplificadas por la separación entre la autoridad palestina en Cisjordania y el gobierno de Hamás en Gaza. El impacto psicológico del conflicto en ambas poblaciones es otro aspecto crucial.
Generaciones de israelíes y palestinos han crecido en un ambiente de miedo y desconfianza. El trauma colectivo del Holocausto todavía influye profundamente en la psique israelí, mientras que los palestinos cargan con el trauma de la Nakba y décadas de ocupación. Estos traumas colectivos dan forma a las percepciones y reacciones de ambas partes, lo que hace que el diálogo y la reconciliación sean enormes desafíos. La dimensión económica del conflicto también merece atención. La ocupación israelí tiene un impacto significativo en la economía palestina, limitando el acceso a recursos y oportunidades. Por otro lado, el conflicto en curso también afecta a la economía israelí, con un gasto militar sustancial y periodos de inestabilidad que afectan al turismo y la inversión. El papel de la diáspora es otro factor importante. Tanto las comunidades judías de todo el mundo como la diáspora palestina tienen una influencia significativa en el conflicto. No solo proporcionan apoyo financiero y político, sino que también dan forma a las narrativas y percepciones globales del conflicto. La cuestión de la seguridad es fundamental para ambas partes. Israel justifica muchas de sus acciones, incluida la construcción del muro de separación y los bloqueos, como medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de los ataques terroristas. Los palestinos, por su parte, ven estas mismas medidas como formas de opresión y violación de sus derechos humanos básicos. Los medios de comunicación y la opinión pública internacional también juegan un papel crucial. La forma en que se presenta el conflicto en los medios de comunicación mundiales puede influir significativamente en las políticas internacionales y el apoyo público. Las redes sociales han añadido una nueva dimensión a esto, permitiendo narrativas más diversas, pero también facilitando la difusión de información errónea. Los cambios geopolíticos en la región de Oriente Medio también influyen en el conflicto. Los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes, cambiaron la dinámica regional. Esto plantea interrogantes sobre cómo estos cambios podrían afectar a la causa palestina y a las perspectivas de paz. Por último, es importante pensar en el futuro. Con el aumento de la población y la escasez de recursos, especialmente el agua, ¿cómo evolucionará el conflicto en las próximas décadas? ¿Puede el cambio climático exacerbar las tensiones existentes o crear nuevos puntos de conflicto? Al examinar estas complejidades, se hace evidente que no hay soluciones sencillas para el conflicto entre judíos y árabes. Cualquier camino hacia la paz requerirá una comprensión profunda de estos matices, una voluntad de avenencia difícil por ambas partes y un compromiso sostenido de la comunidad internacional. A lo largo de este viaje, exploramos las profundas raíces y complejidades del conflicto entre judíos y árabes. Ahora es el momento de juntar los hilos de este intrincado tapiz y reflexionar sobre lo que hemos aprendido y lo que significa para el futuro. Recordemos los principales puntos que hemos comentado. Comenzamos con los orígenes bíblicos, remontándonos a Abraham y sus hijos Isaac e Ismael, que simbolizan las raíces comunes y la división ancestral entre judíos y árabes. Hemos visto cómo esta historia antigua se entrelaza con los acontecimientos modernos, dando forma a las identidades y a las reivindicaciones territoriales. Examinamos la creación del Estado de Israel en 1948, un acontecimiento que para los judíos representó la realización de un sueño milenario, pero que para los palestinos marcó el comienzo de la Nakba, una catástrofe que provocó el desplazamiento de cientos de miles de personas. Este evento continúa dando forma a las narrativas y realidades políticas hasta el día de hoy. Exploramos las complejidades de las fronteras, el estatus de Jerusalén, la cuestión de los refugiados palestinos y el impacto de los asentamientos israelíes.
Cada uno de estos temas representa un intrincado nudo en la maraña del conflicto, que se resiste a soluciones simples o rápidas. También discutimos cómo los factores menos visibles, como los traumas colectivos, las dinámicas internas de ambas sociedades, las influencias religiosas y los impactos económicos, contribuyen a la perpetuación del conflicto. Reconocemos el papel de la comunidad internacional, los medios de comunicación y los cambios geopolíticos en la región. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que no hay villanos o héroes simplistas en esta historia. Ambas partes tienen narrativas legítimas, temores reales y aspiraciones válidas. El reto está en encontrar un camino que respete y dé cabida a estas narrativas contradictorias. En segundo lugar, está claro que las soluciones superficiales o impuestas externamente tienen pocas posibilidades de éxito. Toda solución duradera debe provenir de dentro, y ambas partes deben estar dispuestas a hacer concesiones difíciles y a buscar el entendimiento mutuo. En tercer lugar, no se puede subestimar la importancia de la educación y el diálogo. Romper los ciclos de odio y desconfianza requiere esfuerzos constantes para humanizar al otro y construir puentes de entendimiento. En cuarto lugar, a medida que el conflicto continúa, es fundamental no perder de vista el costo humano. Detrás de las estadísticas y los titulares, hay vidas reales que se ven profundamente afectadas. Cada día que pasa sin una resolución es un día de oportunidades perdidas y sufrimiento innecesario. Por último, a pesar de las dificultades, hay motivos para la esperanza. La historia nos muestra que incluso los conflictos más difíciles pueden encontrar solución. Los esfuerzos de paz de base, las voces moderadas de ambas partes y las iniciativas de cooperación, aunque a menudo se ven ensombrecidas por la violencia, siguen sembrando las semillas de un futuro mejor. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, observadores distantes de este conflicto? Significa que tenemos la responsabilidad de buscar el entendimiento, de mirar más allá de las narrativas simplificadas y de apoyar iniciativas que promuevan el diálogo y la reconciliación. Significa reconocer a la humanidad en ambos lados del conflicto y resistir la tentación de demonizar a uno u otro lado. El camino hacia la paz entre judíos y árabes puede ser largo y estar lleno de obstáculos, pero cada paso hacia el entendimiento mutuo es un paso hacia un futuro mejor. Como dice un antiguo proverbio árabe, la paciencia es la clave de la satisfacción. Y como enseña la tradición judía, no depende de ti completar el trabajo, pero no eres libre de renunciar a él. Que esta exploración del conflicto entre judíos y árabes nos inspire a ser agentes de paz y entendimiento en nuestras propias vidas y comunidades. Hemos llegado al final de nuestro viaje explorando las profundas raíces y complejidades del conflicto entre judíos y árabes. Esta historia milenaria, llena de matices y emociones, nos muestra cómo el pasado sigue moldeando el presente y el futuro de millones de personas. El conocimiento que adquirimos hoy no es solo información, sino una herramienta poderosa para promover el diálogo y la comprensión. Como dijo el famoso historiador Howard Zinn, no se puede ser neutral en un tren en movimiento. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la búsqueda de la paz y la reconciliación, aunque solo sea a través de la comprensión y la empatía. Recuerden, detrás de cada estadística, de cada titular, hay seres humanos, familias, niños, ancianos, cuyas vidas se ven profundamente afectadas por este conflicto. Nuestra responsabilidad es tratar de comprender, no juzgar y promover el diálogo donde quiera que estemos. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ha demostrado un compromiso genuino con el aprendizaje y la comprensión. Eres parte de la solución, no del problema.
Para celebrar este logro y comprometerse con la continuación de este viaje de conocimiento, deja en los comentarios: he llegado al final, busco la paz, soy un agente de cambio. Gracias por ser parte de esta exploración con nosotros en Un Día con Fe. Que el conocimiento que compartimos hoy inspire acciones de paz y comprensión en su vida diaria. Juntos, podemos marcar la diferencia, un corazón y una mente a la vez. Hasta el próximo video, y que la sabiduría y la compasión guíen tus pasos.